Hola a todos, soy Cédric Depouillet en nombre de la ISP. Quisiera informarles que Davy, nuestro moderador de hoy, se ha retrasado, tiene problemas de conexión, pero el webinario empezará en los siguientes 10 minutos. Gracias por vuestra paciencia y Davy está llegando. Gracias. Hola a todos, ¿todos me escuchan? ¿Todas y todos? Sí, Cédric, perfecto. Muy bien, doy la bienvenida a todos al segundo webinario organizado conjuntamente por la CSI, la UITA, Industrial, UNI, y la ISP y también con Educación Internacional. Vamos a empezar en breve. El moderador se ha retrasado debido al tráfico, pero estará con nosotros en breve. Antes de dar inicio al webinario, quisiera recordarles algunas reglas y el procedimiento de este webinario. Para todos los que no hablen inglés, verán que tenemos interpretación al español, francés, japonés, ruso, portugués y al árabe. Pueden seleccionar el canal de interpretación
pinchando en el símbolo de interpretación en la parte inferior de la pantalla. El árabe no tiene un canal dedicado, de forma que tendrán que conectarse al canal chino para escuchar el árabe. ¿Escuchan su interpretación? Espero que todos los canales de interpretación funcionen. A no ser que me digan lo contrario, supongo que todo está funcionando bien. Durante el webinario habrá sesiones de preguntas y respuestas en las que puedan participar, plantear preguntas en el chat que enviamos al moderador y esperemos que tengamos suficiente tiempo para contestarles. Queremos que el debate sea interactivo y que podamos abordar todas las cuestiones que deseen tratar. Por favor, no duden en plantear preguntas, en participar, en enviar comentarios al chat para tener un intercambio activo. Este webinario va a durar 1 hora y media, así que terminaremos, se ha previsto terminar a las 3:30 del uso horario centroeuropeo e intentaremos organizar todavía más webinarios en el futuro. Antes de que David se conecte, quisiera presentar a nuestros panelistas que nos hablarán hoy durante este webinario y espero que pronuncie bien los nombres. Nice Coronation de Centro, Filipinas. En segundo lugar, tenemos a Dorotea Cech del Sindicato de la Gente de Mar de Croacia y en tercer lugar tenemos a Ashna Sumungul de la Confederación de los Trabajadores en el Sector Privado de Mauricio. Y creo que ahora David ha podido conectarse. Vamos a ver. Voy a ponerme en contacto con él para ver si puede conectarse. Muchas gracias por su paciencia y voy a hacer todo lo posible para que podamos empezar nuestro webinario en breve. Muchas gracias.
Muy bien, el moderador está llegando. Vamos a comenzar en menos de 5 minutos. A modo de explicación, pueden enviar sus comentarios al chat. Tienen el botón del chat abajo en la pantalla y si tienen preguntas específicas que deseen plantearle al moderador, tienen un botón para preguntas y respuestas, F y A. Y las preguntas llegarán directamente al moderador. Algunas personas también consultarán las preguntas en las redes sociales, en Facebook, etcétera. Así que allí también pueden plantear preguntas que intentaremos remitir al moderador, incluyendo las preguntas del webinario de Zoom. Muchas gracias una vez más por vuestra atención y vuestra paciencia y vamos a empezar en menos de 5 minutos.
Hi, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, and welcome to the Hola a second. todos, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Bienvenidos al segundo webinario de jóvenes trabajadores. Y el título es La nueva normalidad, amplificación de la voz de los jóvenes. Mi nombre es María Charanaki, trabajo en la Confederación Internacional Sindical con sede en Bruselas. Conforme esperamos a que todos se vayan incorporando, sobre todo el moderador se incorpora al webinario. Davey es el moderador de esta sesión, ya lo decía Cedric, ha tenido algún problema técnico, pero esperamos que pueda incorporarse en breve. Entre tanto, voy a asumir su rol para no perder más tiempo. Vamos a dar inicio a nuestro webinario y, como ya se decía, se trata del segundo webinario de una serie de dos que nosotros como jóvenes sindicatos estamos organizando. Esperamos con ello proporcionar una plataforma a los jóvenes trabajadores por doquier para poder compartir sus preocupaciones, sus situaciones en sus respectivos países, regiones, ante la situación de la pandemia y cómo la COVID-19 ha estado afectando a los jóvenes, tanto aquellos que siguen en formación o los que están ya trabajando o los que se disponen o estaban a punto de incorporarse en el mercado laboral. La primera edición de este webinario que celebramos hace 2 semanas se centró en el impacto concreto de la pandemia de la COVID-19 sobre los jóvenes trabajadores y cómo los sindicatos concretamente han ayudado a abordar esta situación. Contamos con 6 panelistas procedentes de diferentes regiones que a su vez compartieron con nosotros sus experiencias acerca de cómo los jóvenes, ellos concretamente, se habían visto afectados por la pandemia y qué medidas habían desplegado. Ahora, en esta segunda edición de nuestro webinario, lo que vamos a comentar con nuestros 3 panelistas es cómo asegurar que nosotros, como jóvenes trabajadores y sobre todo en el marco de los sindicatos, dar forma a la nueva normalidad, porque la situación va a ser diferente a la situación anterior a la pandemia. Sabemos que la situación anterior a la pandemia no es que fuera precisamente ideal para los jóvenes. Los jóvenes tenían trabajos, empleos precarios, a corto plazo o con 0 contratos, muy precarios, por tanto, y los niveles de desempleo juvenil eran muy elevados en algunos países, y algunos países pues tenían mucho más paro juvenil que la media general, y a la vez sabemos también que los jóvenes están muy presentes en la economía informal, oficiosa, sumergida. Así que con los panelistas de hoy vamos a hablar de cómo asegurar que la nueva normalidad en la situación actual pues se enmarque y tenga en consideración las necesidades y aspiraciones de los jóvenes. Queremos asegurar que los jóvenes estén en la avanzadilla y en el centro y en el foco de la nueva normalidad. Primero va a intervenir nuestra compañera de Filipinas, cuyo nombre es Nice Coronación. Es actualmente secretaria general adjunta de Centro, uno de los centros de trabajo unido y progresista, un sindicato muy importante en Filipinas. Haremos una ronda de presentaciones. Primero hablará Nice, luego hablará Ashna y luego hablará Dorotea. Y después de esta primera ronda de intervenciones, mi colega David Porras, que acaba de incorporarse y actuará en calidad de moderador de este webinario, pues ya asumirá la gestión. Buenas tardes o buenos días, compañeros, compañeras de todo el mundo. Soy vicesecretaria general de Centro de Trabajo Unido y Progresista, y soy una joven mujer líder sindical. Hola, soy Ashna
miembro del Comité Juvenil y organizadora sindical. Y vengo de Mauricio. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Dorotea. Vengo de la Unión de Marineros, Sindicato de Marineros de Croacia, pero también represento a los jóvenes trabajadores del Sindicato de Transporte, el ITF, en Croacia. Gracias. David, Hola, buenos días para todos. tiene la palabra. Adelante. Primero, disculparme por la demora de poder ingresar al webinario. La verdad que fue una situación de último momento que se me dificultó estar a las 6 en punto. Tuve que salir en mi coche a dejar unas personas y regresar, pero bueno, me disculpo de antemano. Realmente fue una situación imprevista y aquí estoy. Agradecer la oportunidad, agradecerle a Dorotea, a Nice y a Ash por permitirme compartir con ustedes esta experiencia que esperamos sea muy enriquecedora para todas las personas que están acá conectadas en el sentido tácito de cuál es el papel de las organizaciones sindicales y cómo podemos generar acciones de incidencia sociopolítica en este nuevo escenario de la nueva normalidad a partir de lo que vivimos en el mundo. Entonces, en ese sentido, vamos a abordar como 3 ejes de trabajo, inclusive tratando de incorporar algunas temáticas que también son de interés para todos y todas en el enfoque también de un abordaje integral en materia también de los derechos humanos a nivel también de nuestras organizaciones sindicales. Quisiéramos empezar, bueno, indicarles que cada una va a tener un espacio aproximado en este primer momento, un poco para conocer, digamos, la posición de lo que han venido trabajando ustedes, que nos compartan un poco la experiencia. En términos, digamos, de lo que se ha colocado dentro de las agendas de sus organizaciones sindicales respecto, digamos, del trabajo específico en esta nueva tendencia, la nueva normalidad, de cómo generar acciones tácitas. Entonces, tal vez podríamos empezar por la compañera Nice, que tal vez nos comparta, digamos, cuál ha sido el trabajo que ya ha venido desarrollando en términos de su sindicato y cuál considera que son, digamos, algunas de las acciones que se pueden implementar dentro de este escenario de la nueva normalidad en relación al trabajo desde las mujeres o en el enfoque de incursión del trabajo de género. Nice. Muchas gracias, compañero David. Y muy buenas tardes aquí desde las Filipinas a todos vosotros. Antes de responder a esta pregunta, sin embargo, sería bueno compartir con ustedes lo que sucedí cuando me incorporé hace 30 años ya. En aquel entonces era más observar que hablar lo que hacía yo. Y bueno, yo respondía cuando me hacían alguna pregunta, me limitaba a hablar solo en esas ocasiones. No soy una persona decantada a hablar y hablar y hablar, pero pude granjearme la confianza después de una primera inmersión con nuestros miembros, tras una serie de formaciones y trabajos realizados. Debo decir que una de las formaciones que prefiero yo o que más me interesaron fue la formación en relación de género, porque yo pude ver todo esto desde la óptica de una joven mujer que en aquel entonces no tenía el mismo nivel de confianza que los hombres, porque es que vivimos en una sociedad en la que el hombre tiene más poder que nosotras. Esa fue la sensación que tuve al ir creciendo, evolucionando. Pero luego las cosas cambiaron y a partir de nuestro liderazgo veo que están dando espacios al hombre, pero para ellos también constituye esta lucha un reto y nuestra lucha
no se limita a una lucha económica o política, sino que también se trata de actitudes, de carácter, de mentalidades, la relación entre hombres y mujeres a nivel de líderes. Bueno, es que hay instancias dirigidas por hombres, aunque la mayoría de sus miembros, sus afiliados, son mujeres, ¿no? Y estos son retos del pasado, diría yo. Si deseamos nosotros imaginar ahora un nuevo mundo, un mundo mejor, bueno, entonces a mí me gustaría construir una sociedad, no solo yo, no, el sueño de nuestros sindicatos es desarrollar y crear un movimiento de mujeres donde las mujeres, pues, en fin, no objeten a que se decanten por unos u otros, por hombres o mujeres. Yo creo que hemos de hacer un llamamiento en pro de la igualdad, porque la igualdad no solo es una distribución equitativa de nuestro patrimonio o nuestras posibilidades, sino que es una igualdad de relaciones entre hombres y mujeres. La mujer en el centro y el sexo no debe ser importante en absoluto en este contexto. Y debo decir que una de las partes que más nos conmovió fue cuando pudimos reunirnos con supervivientes del mundo de la prostitución, cuando pudieron crear un grupo de presión, un movimiento laboral que culminó en la creación de un instrumento nacional. Y la verdad es que si luchamos en contra de la violencia, también hemos de reconocer que la prostitución es una forma de violencia contra la mujer. Pero esto es uno de varios aspectos en los que nos estamos volcando. Para crear una nueva normalidad, a mí me gustaría que sean muchos los países que ratifiquen la Convención 190, no solo porque así lo desee el gobierno o sus gobiernos, sino que es un movimiento importante para nuestras reivindicaciones en pro de una sociedad en la que reine la igualdad. Y hay un segundo aspecto. Como joven mujer, hemos estado organizando muchos trabajadores filipinos, no solo en Filipinas, sino en el extranjero, servicio doméstico filipino que sufre muchos problemas y retos por la pandemia. Nos hemos dado cuenta que muchos trabajadores domésticos son mujeres y que merecen mejores servicios públicos, una mejor remuneración, más remuneración, un mejor reconocimiento para los cuidados y los servicios relacionados con los cuidados. El año pasado, la Confederación Internacional Sindical, durante su Día de Acción, en octubre del año pasado, inició una campaña para apoyar inversiones en servicios de cuidados. Si queremos crear una nueva normalidad, una mejor normalidad, tenemos que velar porque la recuperación económica también se concentre en trabajadores que brindan cuidados y no solo en las grandes empresas. El capitalismo está fracasando, lo vemos en todo el mundo. El capitalismo está acabado y si recreamos este sistema, no tendremos la oportunidad de presentar una alternativa, nuestra alternativa, una visión alternativa para la sociedad. Como alguien dijo antes, si queremos crear una mejor normalidad, no solo se trata de impulsar cambios en las relaciones económicas y en los poderes económicos. Los trabajadores tienen que asumir este poder. Tenemos que crear también una sociedad en la que
hay que asumir el control poder influir también en el control de las empresas, darle más voz a las mujeres y hay que cambiar el comportamiento en la relación de poder entre hombres y mujeres. Esto puede convertirse en realidad mediante la educación. Durante la pandemia, este movimiento se ha enfrentado a grandes retos. Tenemos que hacer todo lo posible para desarrollar a nuevos líderes, no solo líderes de mañana, sino líderes de hoy, de la actualidad. Tenemos que seguir desarrollando las capacidades de liderazgo de nuestros jóvenes, porque son los jóvenes líderes los que pueden ser muy activos en este movimiento. Si el movimiento pierde impulso, nuestra visión se pierde y una sociedad equitativa tendrá dificultades de cumplirse. Por lo tanto, tenemos que reunir nuestros esfuerzos porque nuestro problema es un problema sistemático. No solo son como las frutas del árbol, los frutos del árbol, sino las raíces del árbol. Por lo tanto, nos espera una larga lucha. Tenemos que concentrarnos en campañas y en alcanzar mayores inversiones en servicios públicos, en la recuperación económica, en pro de los trabajadores, darle una voz a las mujeres, asumir más control en nuestras economías y esto requiere cambiar las reglas del juego. Esto significa que los trabajadores tienen que ver esta pandemia como una ventaja para organizar, para educar todavía más trabajadoras y trabajadores. Porque si estamos mejor organizados, tendremos más poder y podremos crear una mejor normalidad. Es decir, cumplir nuestra misión gracias a estas actividades. Muchas gracias. Excelente, Nice. Muchísimas gracias por su introducción. O sea, nos ha ido dando algunos insumos que son parte de la conversación que vamos a ir teniendo con Dorotea y con Ashna. Invitarles a todos y todas, si tienen alguna pregunta que deseen en algún momento al final de la primera parte de las intervenciones de las tres compañeras querer formular, que la puedan ir planteando a través del chat para irla recopilando para después externarla a las compañeras en aras de que puedan responder. Compañera Dorotea, un gusto saludarla. A partir de la experiencia que vos dentro de su organización sindical ha tenido con todo el tema de la transición justa de jóvenes y el tema de fomentar un tema que pareciera que no es tan común dentro del movimiento sindical o que muy pocos sindicatos se han ido interesado en trabajar, que es el tema de los empleos verdes y la justicia climática. Quisiéramos tal vez a modo de introducción que nos contés cuál ha sido la experiencia, cómo en este nuevo proceso de la nueva normalidad es súper necesario trabajar el tema de los empleos verdes y la justicia climática y cómo ha logrado, digamos, desde una posición de juventud o desde las personas jóvenes ir generando ese empate entre el tema climático y los empleos verdes dentro del movimiento sindical. Dorotea. Muchas gracias. Me llamo Dorotea. Vengo del Sindicato de Gente de Mar de Croacia. Nuestro sindicato representa a miles de navegantes que navegan por todo el mundo. Mi sindicato está afiliado a la Federación Internacional de Transportes, la ITF, que representa a los trabajadores de transporte en todo el mundo. Yo soy la representante de los jóvenes trabajadores en la ITF y soy una de las copresidentas. En mi sindicato, al igual de la ITF, los jóvenes trabajadores están incluidos en resolver grandes retos a los que se enfrentan todos los trabajadores. Me gustaría compartir
con vosotros estos dos retos. Primero, el cambio climático y el segundo reto, la COVID-19. Y cómo podemos interrelacionar estos dos temas. Todos somos conscientes de que hay cambios importantísimos en el clima mundial y estos cambios se hacen notar en lluvias torrenciales, tormentas, etcétera. Está claro que ya llegamos tarde para evitar los efectos negativos de este cambio climático. Al mismo tiempo, nos enfrentamos a la pandemia de la COVID-19. Esta pandemia es un enorme reto al que se enfrenta todo el mundo y todas las sociedades. La pandemia de la COVID-19 y el cambio climático dejan patente la gran importancia de los trabajadores y las trabajadoras. Todos, en los hospitales, las tiendas y, en mi caso, en diferentes grupos de transporte. Sobre todo los trabajadores jóvenes en condiciones precarias tienen que trabajar muchas horas por una muy baja remuneración sin ninguna protección social. Al mismo tiempo, estos trabajadores han hecho posible que el mundo siga avanzando, siga moviéndose, que el mundo pueda mantener su salud y esto ha sido gracias a las trabajadoras y los trabajadores. No solo los de mi sindicato, sino todos los trabajadores que han tenido un lugar especial en esta pandemia. A estos retos se añade la crisis climática. La COVID-19 y la crisis climática son dos elementos que le permitirán a los jóvenes trabajadores desarrollar, conformar una nueva normalidad que formará parte de nuestro futuro. Es muy difícil saber con certeza cómo será la nueva normalidad, pero tiene que incluir los derechos de los trabajadores, los derechos básicos en el marco del medio ambiente. Como representantes sindicales, nuestro objetivo principal debe ser que los gobiernos, al igual que otros actores, especialmente los empleadores, velen porque el desarrollo sostenible brinde más atención a los derechos de los trabajadores. Al mismo tiempo, los trabajadores tienen que garantizar que la justicia climática esté en el centro de la nueva normalidad. Tenemos que vincular estos dos retos para garantizar un futuro mejor del futuro actual. Hoy tenemos la oportunidad de velar porque los jóvenes trabajadores y todos los trabajadores sean protegidos y garantizar que los beneficios no sea el único factor que se tenga en cuenta en la nueva normalidad. Tenemos que educar a los trabajadores para que conozcan sus derechos. Tenemos que impulsar a los empleadores a que ofrezcan lugares de trabajo seguros para los trabajadores, también para el medio ambiente. Las GUFs y las organizaciones sindicales, gobiernos, empleadores, todos tienen que trabajar juntos para garantizar que los trabajadores y el medio ambiente sean su prioridad. Concluyo mi introducción diciendo que como representantes de los trabajadores y sindicalistas tenemos que garantizar la solidaridad mundial y que esta solidaridad esté en el centro de la nueva normalidad. Solo entonces un mundo sostenible para futuras generaciones será posible. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias Dorotea por esta pequeña introducción. La compañera Ashna, hola, ¿qué tal? Saludos. Le vamos a pedir a la compañera Ashna en este mismo tema, digamos, de cómo ir generando a partir de las buenas experiencias que han venido desarrollando dentro del movimiento sindical en su región y específicamente en su país. Y partiendo de ese nuevo escenario, la nueva normalidad que nos está marcando no solamente la tendencia a nuevos procesos económicos, sino también un escenario donde vivimos un tema del COVID-19 que ha marcado, digamos, una transición en los modelos de países, pero que muchas de las cosas que ha marcado ya se venían dando. La experiencia que ha venido gestando dentro de su movimiento sindical en relación al trabajo con jóvenes en economía informal y el trabajo con población migrante. Entonces, Ashna. Muchas gracias, Debbie, por darme la palabra. Soy Ashna, de nuevo,
de la Confederación de Trabajadores de Sistemas Públicos y Privados, Confederación para Trabajadores de Servicios Públicos y Privados, sean en el sector formal e informal y trabajadores migrantes. Es cierto que la COVID-19 nos ha afectado enormemente. Muchos trabajadores han perdido su empleo y se han encontrado ante nuevas condiciones de empleo. A mí me gustaría llamar vuestra atención a lo siguiente. En 2008 teníamos una legislación que iba en contra de los trabajadores. Nuestros líderes sindicales lucharon durante 10 años para enmendar esta ley. En octubre de 2019 se introdujo una nueva enmienda a esta legislación y aumentó la presión sobre el gobierno. Esta nueva legislación protegió a los trabajadores todavía más, sobre todo a los migrantes y los trabajadores precarios. Pero la pandemia pues, ha obligado a los trabajadores a estar confinados. Las enmiendas a esta legislación hubiesen sido un beneficio para los trabajadores durante esta pandemia. Por ejemplo, si un trabajador es despedido de su empleo o pues deja su empleo, se beneficia de todos los años trabajados y esto es algo fantástico. Durante la pandemia, el gobierno anunció que se iban a introducir nuevas enmiendas en la legislación laboral. Los empleadores de grandes empresas intentaron hacer presión en contra de esta ley. Pero afortunadamente los líderes sindicales han podido convencer al gobierno a que no elimine esta ley, sino que la enmienden para favorecer a los trabajadores. Los líderes sindicales durante la pandemia han podido negociar mejores condiciones para los trabajadores migrantes e informales. Hemos introducido enmiendas como el aumento de los beneficios laborales. Por ejemplo, si un trabajador no puede trabajar durante cierto tiempo, entonces recibe un 90% de su paga habitual durante 3 meses. Gracias a la nueva enmienda, este periodo pasa a 6 meses en los que cobra el 90% de su salario. Durante 6 meses recibe el 90% de su salario y durante 6 meses más el 60% de su salario anterior. Durante la pandemia, hemos conseguido que también los trabajadores migrantes fueran protegidos. Tenemos muchísimos trabajadores migrantes de Bangladesh, de Madagascar, que hablan francés. Así que en nuestra confederación sindical tenemos a gente que habla todo tipo de idiomas y durante el confinamiento hemos ayudado a los trabajadores migrantes que no recibían ningún tipo de beneficios, no percibían su salario. Ante el Ministerio de Trabajo estamos luchando para que estos trabajadores migrantes pues reciban un beneficio. Todos nosotros somos trabajadores migrantes. Durante la pandemia hemos podido aumentar nuestra membresía. Han llegado tantos trabajadores que quieren afiliarse al sindicato. Nos han pedido ayuda porque los han despedido, etcétera, y no han recibido ningún tipo de compensación. Así que les estamos ayudando en la medida de lo posible. Gracias a nuestro sindicato, los trabajadores pues reciben una especie de remuneración por los años trabajados, los años de servicio. Porque anteriormente, cuando eran despedidos o perdían su empleo, pues no recibían ninguna remuneración. Y esto es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ashna, Nice y Dorotea por este primer acercamiento a los contenidos. Hemos hablado un poco de las especificidades en términos de las buenas prácticas que hemos venido desarrollando a nivel del movimiento sindical. Uno en el tema de la generación de procesos de incidencia y transformación, que nos comentaba Nice en el tema de género y el trabajo de incorporación de las personas jóvenes y los procesos evolutivos que también han ido generando algún proceso de cambio, no solamente dentro de las organizaciones sindicales, sino que también ha tenido un proceso de incidencia. Dorotea nos habla de la importancia en el escenario actual de incorporar trabajos justos con un enfoque de sostenibilidad y la importancia también de apostar tanto desde los empleadores como desde los trabajadores y las trabajadoras y colocar en el centro el tema de la importancia de hablar sobre el tema del cambio climático y cómo generar acciones para lograr esa sostenibilidad. Y la compañera Ashna nos acerca cómo en esta nueva normalidad también se pueden lograr procesos de reformas hacia arriba, es decir, más hacia beneficio de las personas trabajadoras y lograr también generar algunos procesos de cambio y que inclusive puedan ser referentes e incidentes en que tanto para las poblaciones migrantes como para los trabajadores y las trabajadoras en el tema de la informalidad puedan tener también acceso a derechos reales en materia laboral y que también dentro de este escenario de normalidad también el impacto socioeconómico no sea tan fuerte como lo están viviendo muchísimos sectores de la sociedad. Pero bueno, lo hemos hablado un poco desde el enfoque macro, un poco desde el enfoque de cómo lo han venido visualizando en términos de las organizaciones sindicales, pero vienen tres preguntas que son vinculadas y que inclusive a veces es como un tema que nos genera cierta dificultad a la hora de resolverlo, y es ¿cuál es el modelo de sociedad o el modelo de país que nosotros y nosotras como personas jóvenes visualizamos en este escenario de la nueva normalidad? Y en ese escenario de ese nuevo modelo de sociedad, ¿qué es lo que necesitamos para lograrlo? Un poco desde el enfoque de lo que cada una de las compañeras nos ha planteado y cómo hacemos nosotros como movimiento sindical para ser parte de ese proceso de construcción de ese nuevo modelo de sociedad que nosotros visualizamos o fortaleciendo ese nuevo modelo de sociedad que nosotros necesitamos en este escenario de la nueva normalidad. Les voy a pedir que tratemos de responderlo en 1 minuto, muchos 2 minutos, para poder abrir un espacio también de preguntas a las personas que están participando de este webinar. Entonces, si quiere, empezamos por la compañera Dorotea. Gracias, muchas gracias por sus preguntas. Como jóvenes trabajadores o trabajadoras que somos, es importante que lideremos el cambio que se materializará en breve. ¿Qué hemos de hacer? Hemos de formar parte de los procesos de los cambios que se van materializando. Y en mi experiencia personal, tenemos el grupo de trabajo que trabaja sobre las políticas que protegerán el clima y liderarán el cambio en este contexto. Yo formo parte de este grupo como joven representante y estamos trabajando muchísimo sobre una nueva política, nuevas políticas, y el segundo paso será la aplicación de estas políticas, interceder ante instancias internacionales y otras partes importantes como organizaciones patronales, federaciones. Ellos tienen que oír lo que deseamos lograr y que hay que aplicar lo que reivindicamos. Lo importante es que algo ha de cambiar en nuestro mundo para proteger el planeta en última instancia, pero este cambio, al producirse, debemos asegurar que los derechos básicos de los trabajadores, de todos, queden protegidos. Y yo creo que todos los sindicatos deben trabajar mucho más sobre ello, porque esto solo podrá cambiar si mancomunamos nuestros esfuerzos. Espero que los jóvenes líderes sindicales pues apuesten por este cambio, lo den a conocer, que todos conozcan el cambio que es nuestro momento actual y será nuestro futuro también. Gracias.
Compañera Asha. Gracias. Tanto para nosotros, para nuestro sindicato, bueno, pues hemos de contar con más afiliados, ser más numerosos y convertir esto en una organización en la que no haya discriminación alguna, porque en nuestro sindicato a veces hay cierta discriminación entre los trabajadores y nuestros seniors, nuestros mentores, por así decirlo. Pero nosotros, los jóvenes, claro, tenemos aquellos que nos ayudan a saber lo que es un sindicato propiamente dicho. Como jóvenes trabajadores hemos de superar y eliminar estas barreras, porque ahora nuestros líderes están aquí como nuestros mentores. Y luego hemos de desarrollarnos nosotros mismos, aprender más acerca del movimiento sindical. Nos pueden ayudar nuestras organizaciones. Por ejemplo, si aprendemos más, seremos más fuertes y tendremos una voz más fuerte para reivindicar nuestra postura ante el gobierno. Entonces, es mejor aprender, buscar consejo en la medida de lo posible y que sean más y más trabajadores y amigos los que se incorporen en la organización. Gracias. Muy bien. La compañera Nice. Pues sí. En cuanto a lo que sucede en el mundo, o especialmente aquí en mi país, pues tenemos un gobierno muy autoritario que se inmiscuye en todo. Creo que como jóvenes que somos, lo más importante de todo es que no perdamos nuestra visión a pesar de la crisis que atravesamos en la actualidad, porque la visión, nuestra visión, ha de mantenernos en marcha y hará que tomemos en nuestras manos las cosas para desarrollar nuestro poder, no solo dentro de nuestros sindicatos, sino fuera de nosotros, construir movimientos de coalición entre diferentes sectores, es decir, participar, sindicato, sino estar fuera también y actuar fuera. Lo que se decía antes, proteger el medio ambiente, porque este es el lugar en el que vivimos. Desarrollar el poder de los trabajadores, esto requiere de la organización, de la educación y formación, porque nuestro movimiento será eficaz no solo para nuestros convenios y negociación de convenios sindicales, sino para esa negociación colectiva. Y allí están los trabajadores, los capitalistas y los gobiernos y nosotros. Entonces, no perdamos nuestra visión, participemos, contribuyamos a construir el poder de los trabajadores en esta nueva normalidad. He aquí la clave para transformar nuestra sociedad. Segura estoy que nuestra estrategia nos ayudará a hacer que se haga realidad nuestra visión. Nosotros utilizamos el movimiento social y el sindicalismo en este sentido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas. Partiendo de este escenario de la nueva normalidad y cómo las organizaciones sindicales debemos de jugar un papel, digamos, referente en la deconstrucción de algunas de nuestras formas de trabajo y en la incorporación de nuevos contenidos en la agenda, que algunos ya están, pero que también hay que fortalecerlos en materia un poco más incidente. Quisiera así muy brevemente contarles una experiencia de un tema en el marco del enfoque de derechos humanos, entendiendo las organizaciones sindicales como un instrumento de justicia social, que somos considerados defensores de los derechos humanos. Un trabajo que hemos realizado en la región de Interaméricas a nivel de la PSI o la Internacional de Servicios Públicos, que ha sido el trabajo de incorporar en el movimiento sindical la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores LGBTIQ+, que es otro sector de la población dentro de ese escenario de la construcción de nuevas formas de normalidad que tiene que ver con sindicatos que promuevan la defensa integral de los derechos humanos y con organizaciones sindicales que también levanten la bandera, tanto así como conversaba la compañera Asha, de la reivindicación de derechos por las poblaciones migrantes,
Y mencionaba que tenemos que ir trabajando por organizaciones sindicales sin discriminación. Entonces, también en ese sentido, hemos realizado un trabajo interesante a nivel de la región de Interaméricas, que ha sido a través de las plataformas de personas jóvenes articulados con el colectivo de mujeres, que bien apuesta NICE al tema de colocar este tema en la palestra, no como un segundo plano, sino como un plano prioritario, que es la participación directa de las mujeres. Y también en el escenario, por ejemplo, de colocar desde las juventudes el tema de la defensa del cambio climático. También hemos hablado del tema de colocar desde las juventudes la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI y la lucha contra el racismo. Porque seguimos teniendo dentro de nuestras organizaciones sindicales temas que pareciera que son temas que no se conversan dentro del sindicalismo, en algunos casos por visiones conservadoras, en algunos casos porque no se quiere discutir sobre estos temas porque se perciben como polémicos, pero que realmente desde las juventudes también se viene haciendo un trabajo interesante en posicionar dentro del sector sindical el hablar del derecho real y de los grandes procesos de discriminación y de vulnerabilización que han tenido nuestros países, por ejemplo, el tema del acceso a derechos laborales reales de la población trans, insertándose a empleos decentes, ¿verdad? Y tenemos países a nivel de América Latina donde la tasa de homicidios de la población LGBTIQ más son muy altos, el caso de Brasil. Y bueno, eso quiere decir que hemos también hecho un enorme trabajo, así como de posicionar temas ambientales, de la lucha contra la informalidad y por los derechos de la población migrante y de los derechos de las mujeres, por trabajar el enfoque integral de los derechos humanos, que todos están dentro del marco de los derechos humanos. El tema de los derechos de la población LGBTIQ+, y de la lucha contra el racismo. Entonces lo pongo sobre la palestra porque hablar de un escenario de nueva normalidad también significa hablar de un enfoque real y tácito de los derechos humanos. Vamos a responder a algunas de las preguntas que nos están haciendo a través del chat y le voy a pedir a la compañera Dorotea que nos ayude a responder esta pregunta. Nos plantea el compañero Cedric en el chat, dice, conociendo el contexto donde hay una gran violación de los derechos fundamentales, entiéndase, no solo derechos humanos, sino derechos integrales, por las grandes corporaciones en el escenario de la pandemia del COVID-19, ¿qué podemos hacer las personas trabajadoras para fortalecer el movimiento sindical en ese escenario? Compañera Dorotea. Gracias. Pues en efecto, conocemos el hecho de que muchos trabajadores carecen de los derechos fundamentales. Miles de marineros, gente de mar, que durante un año más no pueden regresar a casa y están en sus buques. Son casos que nos constan y desde los sindicatos hemos de hablar con los gobiernos, con las instancias correspondientes para que todos se puedan acogerse a los derechos básicos. Todos tienen el derecho a la salud, todos tienen el derecho de poder regresar a casa. Es algo que nosotros como sindicatos podemos y debemos hacer. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo? Bueno, intercedemos ante el gobierno, ante el ministerio, prácticamente a diario para que todo lo que pueda hacer el gobierno en materia de protección de la gente de mar, pues se haga realmente. Y esto debe valer para todos los sectores y todos y cada uno de los trabajadores. La labor de los sindicatos pasa por encontrar vías y formas para escuchar a los trabajadores, pero asegurar también de que ellos, los trabajadores y trabajadoras, conozcan todo lo que pueda afectar a su futuro, su trabajo, su vida. Y aquí de nuevo interviene el cambio climático, porque es algo que afecta a todos los trabajadores. Afecta a los empleadores también, pero en lugar de cerciorarse de que crean puestos de trabajo sostenibles y protegen a sus trabajadores, ¿qué hacen? La mayoría de ellos pues siguen con la situación actual y bueno, es algo sobre lo que debemos hablar en mayor medida y algo que debe cambiar en el futuro. Gracias. Excelente, Dorotea. Compañera Ashna.
un compañero de Pakistán nos hace el siguiente comentario que me gustaría también saber un poco la percepción tuya, que dice que el nuevo escenario del COVID pues también no solamente ha generado a nivel del mundo que muchos de los empleos formales se conviertan en empleos informales. Hay muchos países del mundo donde las grandes corporaciones están aprovechando la coyuntura para no solamente reducir los servicios públicos en algunos casos, sino también precarizar todavía aún más el trabajo del sector informal. Entiéndase la gente que está por los contratos temporales o los trabajadores que inclusive viven cotidianamente dentro de esa informalidad. ¿Qué considera usted que debe ser el papel de los sindicatos en esta coyuntura para contrarrestar esa violación tan tangible, digamos, de los derechos de las personas que están teniendo esta transición de empleos decentes a empleos donde más bien se está dando arduamente una violación de los derechos laborales, inclusive aumentando tácitamente la informalidad laboral? La verdad es que es muy difícil volver atrás a la situación anterior a la pandemia. En estrechas consultas con nuestro gobierno, nuestro sindicato ha conseguido esa enmienda de ley. Hace unos instantes os decía que hemos podido conseguir que se enmienden algunos capítulos de la ley donde también se incorpora un apartado sobre el trabajador atípico. Quizá les suene extraño este término, pero también tenemos nuevas modalidades de trabajo, el teletrabajo, por ejemplo, que no contemplaba la legislación. Y durante la pandemia son personas que han estado trabajando muchísimas horas desde su domicilio y nuestros dirigentes sindicales han podido negociar un apartado especial sobre este tipo de trabajadores y este tipo de trabajo. En cuanto al horario laboral, los sueldos y salarios, también el equipamiento material, el uso de computadoras, ordenadores portátiles para ese teletrabajo desde domicilio. Y en estos momentos intentamos conseguir que también se enmiende la ley en cuanto a seguridad laboral. Por ejemplo, si se trabaja desde el domicilio, pues uno puede contraer alguna lesión, por una lesión postural, por trabajar en una situación inadecuada. Entonces, también intentamos conseguir una nueva legislación de salud laboral y también de enfermedades laborales, porque pueden surgir en el trabajo. Y también tenemos el sindicato que está en la confederación donde se interviene en este contexto. Claro, en Mauricio es muy difícil organizar a los trabajadores llamados informales, igual que en otros países, porque son trabajadores que trabajan de forma aislada, no se dan a conocer y intentamos ayudar. Durante el periodo de confinamiento hemos intercedido ante el gobierno para que se contemple la paga de un sueldo para estas personas, una paga mínima, un salario mínimo que se destinara a estas personas que no podían trabajar durante el periodo de confinamiento. También tenemos la normativa relativa a los trabajadores domésticos, bon à tout faire, como lo llamamos en Mauricio, en lengua francesa. Son personas que trabajan a domicilio y que normalmente realizan largas horas de trabajo. Hemos intentado que el gobierno promulgue una ley sobre
estos trabajadores del sector informal para que puedan acogerse a esta normativa también, porque son personas que suelen trabajar durante jornadas interminables. También es importante que puedan beneficiarse de protección social, un salario mínimo, prestaciones, igual que las perciben los demás. Esto en cuanto a los trabajadores domésticos que tenemos en Mauricio, y esto es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Ashton. Para la compañera Nice, en este escenario de la nueva normalidad, donde hemos venido conversando sobre algunos de los desafíos y donde se le ha dado una connotación, quizás que en términos reales, tácita a los procesos de cuidado a las mujeres, pero que debería haber un proceso también de transformación donde los procesos de cuidado no solamente dependan de las mujeres, sino dependan de las personas como tal, ¿verdad? ¿Cuáles deberían de ser las condiciones en términos de las organizaciones sindicales por luchar en ese sentido por la conquista de algunos derechos laborales que inclusive fortalezcan las condiciones de trabajo de las mujeres que inclusive se le han dado algunos procesos de transición vinculados a los procesos de cuidado y que hoy día tenemos una pandemia que está llegando a muchísimas personas y que inclusive se va a tener que fortalecer el trabajo del cuidado? Muchas gracias por esta pregunta. Nosotros estamos a favor de la ratificación de la Convención de la OIT, la 190, porque en Filipinas, en cuanto se trata de las mujeres, las que trabajan en el sector formal y en el sector informal, pues sí, tenemos alguna legislación que contempla la protección de los hombres, pero si se ratifica la Convención de la OIT, la 190, contra la violencia y el acoso, pues será mucho mejor. Y además, abundo lo dicho por la compañera Ashna. Claro, todos los trabajadores deberán asegurarse de que la COVID-19 se reconozca como enfermedad laboral. Muchas mujeres son las que trabajan en el sector de los cuidados y en este sector de los cuidados la paga es inferior. Son personas que trabajan en un entorno especialmente difícil, enfermeras, trabajadores. No hay garantía alguna de que se les pague un suplemento de peligrosidad. Aunque se merecen este suplemento de peligrosidad, estamos aumentando la presión, pero no es nada fácil, porque ahora el gobierno pues quiere dar un subsidio que no es suficiente. Por eso estamos pidiendo garantías, sobre todo para aquellas mujeres que son madres solteras, por ejemplo, o mujeres que han sido víctimas. Aquí en Filipinas, no sé si lo sabrán, hemos tenido el confinamiento más largo del mundo y nos han informado de múltiples casos de violencia de género. Muchos casos ni siquiera han llegado a ser comunicados. Muchas mujeres asistían al mercado, a las comunidades locales y pueden imaginarse lo vulnerables que son las mujeres ante este confinamiento. No es el trabajo solo de los sindicatos, sino también del movimiento feminista proteger a estas mujeres. Nos estamos juntando con otros centros, con otros movimientos. Estamos en coalición con la Marcha para la Mujer en Filipinas y otras organizaciones sectoriales. Estamos aprendiendo de otras organizaciones para ver cómo abordar cuestiones de violencia de género y cómo entender mejor este flagelo para poder pues, luchar. Ahora mismo estamos
haciendo valer nuestros derechos y luchando por ellos. También las mujeres están en primera línea luchando para obtener más derechos. Estoy contestando más bien en términos generales para que vean que las mujeres también están en primera línea de otras luchas políticas. Al mismo tiempo, pedimos que se aborde la situación de las mujeres trabajadoras. Deben realizarse más inversiones en los servicios públicos. Esto es también lo que pedimos. Debe llevarse a cabo un estudio y una acción que pida una remuneración más elevada para el sector de los cuidados, porque las mujeres son las más representadas en este sector. El suplemento de peligrosidad por la COVID-19 es el tema más candente y también hay que apoyar a las mujeres en alcanzar sus derechos según el convenio 190 de la OIT. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las tres por darnos insumos para fortalecer las preguntas que nos han ido formulando a través del chat en este webinar. En ese mismo sentido, quisiera compartirles algo de lo que nos ha mencionado la compañera Ruth del SNTE, el SNTE de México. Nos ha planteado, digamos, que una de sus experiencias en términos de su movimiento sindical, a partir de lo que Dorotea nos ha mencionado en relación a los procesos de inserción en el tema de la lucha contra el cambio climático, ha sido a través de utilizar el sistema educativo o alianzas con el sistema educativo para sensibilizar a los niños, a las niñas, a las personas jóvenes sobre la importancia de la lucha contra el cambio climático. Y en el escenario de estas nuevas formas de normalidad, a partir de lo que vivimos en relación al COVID-19, nos comentan la experiencia también del caso de Sudáfrica, como en la construcción también de nuevas formas de trabajo, inclusive, por ejemplo, el fortalecimiento o la aplicación más tácitamente del working home o el trabajo en casa. En el caso de Sudáfrica plantean los compañeros y las compañeras cómo a las personas jóvenes no se les ha dado tan tangible la posibilidad de trabajar desde casa, partiendo inclusive de algún discurso que puede ser percibido inclusive adultocéntrico, que tiene que ver con que las personas jóvenes, como son jóvenes, tienen menos posibilidades de desarrollar más fuertemente el tema del contagio de la pandemia o del desarrollo de los impactos en términos de salud de la pandemia. Entonces, que partiendo de ese discurso no se hace tan necesario, digamos, colocarlos en la primera línea de población que hay que proteger, porque como son jóvenes, tienen un proceso de tener menos posibilidades de ser contagiados o inclusive, digamos, de estar dentro del sector vulnerable en términos de la pandemia. Quería comentárselos porque eso también marca un tema de discusión que en muchos países creo que se está hablando, que tiene que ver con inclusive las nuevas formas de trabajo a partir de la pandemia y cómo inclusive esas nuevas formas de trabajo pueden ser desde un lado positivo y desde otro lado el negativo para el movimiento sindical. Tácitamente, específicamente, perdón, en relación al tema de cómo mantener organizados a las personas con las diferentes o con las nuevas formas de trabajo, cómo estas nuevas formas de trabajo también se pueden convertir en algunos países como un mecanismo para flexibilizar o aumentar mayormente las formas de trabajo. E inclusive la condición, alguien mencionaba, creo que fue la compañera Ashna y la compañera Nice, de cómo también, y Dorotea, perdón, cómo en esa promoción del desarrollo del trabajo sostenible también hay que velar por la seguridad de las personas trabajadoras, ¿verdad? En un desarrollo de sostenibilidad. Y cómo también esta pandemia, más bien con estas nuevas formas de trabajo, al parecer en algunos países del mundo, más bien está exponiendo a los trabajadores y las trabajadoras, y tenemos ejemplos tácitos en los servicios públicos donde tenemos a trabajadores y trabajadoras, mujeres, jóvenes y hombres atendiendo en primera línea y en muchos de los casos ni siquiera con equipos de protección. Entonces realmente no hay un tema, digamos, en algunos países se ha obviado la necesidad de atender este tema de la seguridad de las personas trabajadoras. Compañera Dorotea, hay una pregunta que hacen en el chat que es que si existen hoy día, digamos, o vos conoces a otras buenas prácticas
en temas, o también, digamos, dentro de su organización sindical, un poco vinculado a lo que también hablaba la compañera Nice, de espacios dedicados a las mujeres en las luchas por las justicias climáticas dentro del movimiento sindical. Cuando hablamos del cambio climático, pues las mujeres tienen un lugar muy específico. Se trata de un problema mundial que afecta a todas las personas en el mundo, no solo a la gente trabajadora. Tenemos que reunirnos, tenemos que desarrollar políticas para garantizar que cada persona, cada trabajador, sobre todo las mujeres trabajadoras, reciban protección en el futuro al que nos enfrentamos. Y creo que nos enfrentaremos en breve a este futuro. Lo que queremos alcanzar es cero emisiones de carbono en el mundo. No va a ser nada fácil porque nos enfrentamos a distintos obstáculos, sobre todo a las grandes empresas. Las jóvenes trabajadoras tienen que entender la importancia de ello y tienen que impulsar a los sindicatos a darle importancia a estos temas para no dejar el liderazgo del cambio en manos de las grandes empresas, porque si dejamos esta cuestión a otros, pues se nos irán de las manos. Los grandes empleadores en el futuro liderarán esta cuestión y la cosa irá en otra dirección de la que deseamos nosotros. Queremos que en el marco del cambio climático se protejan los derechos de las trabajadoras, los trabajadores, los jóvenes, los mayores, de todos los trabajadores. Pero tenemos que reunirnos, aunar fuerzas para formar parte de este cambio. Gracias. Hay una pregunta que está formulada para las tres y les voy a pedir que tal vez en un minuto me ayuden a responderla, que es lo que justo mencionábamos antes de la intervención de la compañera Dorotea, que es en este escenario la nueva normalidad y a partir de la pandemia y todo lo que consigo ha traído, se ha dado un fenómeno muy inclusive normalizado en muchísimas regiones del mundo que tiene que ver con la consecuencia de la pandemia en la reducción de horas de trabajo, en la eliminación de contratos de trabajo, en la reducción de derechos de trabajo, inclusive donde uno de los sectores más afectados han sido las personas jóvenes. Inclusive han habido reducciones de salarios y todo eso de per se trae un efecto de carácter socioeconómico a nivel de los países. Entonces, la pregunta es, perdón, ¿qué estamos haciendo como movimiento sindical y como personas jóvenes partiendo del escenario que el sector más afectado pareciera que son las personas jóvenes para contrarrestar estas políticas que están sucediendo en algunas partes del mundo? Y si no está pasando en los países, ¿qué podríamos hacer como movimiento sindical para contrarrestar ese escenario en esa nueva normalidad sin permitir que los derechos laborales sean minimizados o violentados? Si quieren, iniciamos por la compañera Nice. Gracias, compañero Davey. Para mí y para nuestros sindicatos, pues no hay métodos de cambio rápido. Tenemos que luchar, ejercer presión, hacer cabildeo a favor de nuestros derechos, sobre todo nuestros derechos políticos y sindicales. No queremos perder estos derechos. Y para protegerlos, tenemos que hacer valer nuestra voz como sindicatos. Tienen que escucharse nuestra voz, pero para ello tenemos que organizarnos. En Filipinas, pues tenemos diferentes centros laborales. Individual. En un centro de trabajo no puede resolverse un problema de forma individual. Tenemos que reunirnos, reunir esfuerzos para resolver estos problemas. Como dije antes, si el gobierno quiere rescatar, pues que rescate a los trabajadores. Esto sería una buena oportunidad
para reforzar el sistema de salud y esto podría ofrecer más oportunidades de empleo. Reforzar el sistema de salud pública sería un primer paso. Ahora es el momento de hacerlo. Nuestro gobierno y los gobiernos de otros países deberían crear un plan industrial para reforzar los servicios públicos, porque son los servicios públicos los que generan empleo y así la economía puede recuperarse. Esto pues aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores y refuerza los sindicatos. Para ello, tenemos que organizar mejor a nuestros trabajadores. Tienen que no solo inscribirlos y afiliarlos a sindicatos. Somos muchos aquí en la reunión de Zoom y he mencionado muchísimo el convenio 190 de la OIT. Uruguay y Fiji pudieron ratificar este convenio, el convenio sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Mientras dure la pandemia, pues la pandemia no nos va a parar, no va a impedir que sigamos nuestro trabajo. En Filipinas hemos iniciado o vamos a iniciar las primeras consultas en agosto y vamos a iniciar el proceso de ratificación y vamos a hablar con nuestro gobierno. Queremos que los sindicatos participen en este debate. Y queremos dejar bien claro que no vamos a ceder, vamos a seguir defendiendo nuestros derechos y queremos que se nos escuche. Para ello, tenemos que reunir las fuerzas de todos los sindicatos. Los sindicatos tienen que ser sensibles ante cualquier proceso, por pequeño que sea. La ventaja o esta pandemia tiene como consecuencia que los capitalistas digan que ellos también están afectados por la pandemia y que pueden reducir o minimizar los convenios colectivos por la pandemia. No es el momento de reducir nuestros derechos, sino de garantizar que sigamos avanzando y protegiendo a los trabajadores, mientras que aumentamos la presión por nuestra parte. Pero esto requiere también una campaña educativa para nuestros miembros y para nuestras... Compañera Ashton. En nuestro caso, muchos trabajadores se quejan de que sus jefes les piden que reduzcan sus horas laborales y sus salarios. Para nosotros esto no es legal. No es legal reducir los salarios y las horas laborales o las horas trabajadas. Un trabajador sindicalizado o un trabajador que trabaja en una empresa reconocida por los sindicatos tiene que negociar con los sindicatos antes de cambiar los términos de su empleo. Cuando sabemos que un empleador está intentando modificar las condiciones de empleo de un trabajador, entonces los líderes sindicales envían una carta a la empresa para que hablen con nosotros primero. Primero tienen que consultarse, el empleador, el empleado y el sindicato tienen que consultarse para encontrar una solución. Y todas las partes tienen que estar de acuerdo. Tenemos una legislación referente a los derechos de los trabajadores y en el marco de esta legislación hay que encontrar un acuerdo entre el empleador y el trabajador cuando se pretenden reducir las horas trabajadas o el salario durante un periodo de tiempo. Y este acuerdo tiene que ser confirmado por un líder sindical o un representante sindical. Estamos pues, informando a nuestros miembros de que tienen este derecho. Y es importante saber también que durante el confinamiento hemos utilizado al máximo las redes sociales.
para informar a todos los trabajadores, aunque no formen parte de nuestro sindicato, para que conozcan las enmiendas de nuestra legislación. Durante el confinamiento, la legislación laboral se ha modificado tantísimo y han creado mucha confusión entre los trabajadores. Por eso es muy importante informar a todos los trabajadores y las trabajadoras. Estamos avanzando hacia la industria 4.0 y en este contexto es importante utilizar la tecnología al máximo. Muchos de nosotros habrán utilizado la plataforma Zoom y los webinarios durante el periodo de confinamiento y se han dado cuenta de que necesitamos la tecnología para informar y educar a nuestros miembros durante la pandemia. Estamos aprovechando y utilizando al máximo esta plataforma durante la pandemia y también para hablar con el gobierno y con los empleadores, para que los trabajadores estén informados durante la pandemia. Muchas gracias. La compañera Dorotea. Gracias. Como ya dijeron las compañeras, y Ashna acaba de hablar de la educación y la información de nuestros miembros. Esto es fundamental en todo momento, sobre todo durante la crisis del COVID-19. En el sector del transporte, sobre todo en el transporte marítimo con los navegantes, los marineros, las empresas utilizan el argumento de la pandemia para ahorrar dinero y no permiten que los marineros regresen a sus casas después de meses fuera de casa. Nosotros estamos informando a la gente de los marineros de que tienen que gozar de buena salud mental y física para realizar su trabajo. Durante la pandemia, los empleadores han encontrado formas de ganar más dinero y los que se ven afectados negativamente son los trabajadores. No podemos permitir esto, tenemos que combatirlo. Deben existir formas para que los trabajadores en los diferentes países puedan realizar de forma segura su empleo, evitar que pierdan su trabajo. Los gobiernos tienen que crear programas para que estos trabajadores también reciban protección cuando pierdan su empleo. Los sindicatos tienen que encontrar formas de apoyar a sus miembros en caso de que pierdan su empleo, se pongan enfermos por la pandemia, para que no empeoren sus condiciones laborales. Todos tenemos que trabajar juntos para alcanzar esto. Sobre todo los jóvenes trabajadores se ven muy afectados por la crisis del COVID, porque la empresa dirá, bueno, como es una persona joven, pues pueden quitarle derechos. No, los derechos de todos tienen que protegerse. Tenemos que hablar con empresas, empleadores y gobiernos para velar porque conozcan o sepan que los derechos básicos tienen que cumplirse para todos los trabajadores. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por las respuestas a las preguntas que se han ido formulando a través de este webinar, que efectivamente nos arrojan un montón de desafíos y hay muchísimas acciones que efectivamente no solamente desde el sindicalismo tenemos que generar, sino también que debemos de entender que en muchos de estos casos hay que generar procesos de articulación con otros movimientos sociales para lograr incidir en las plataformas de las políticas públicas de los países. Porque en muchos de los casos, uno creo que de los grandes desafíos que tenemos dentro de los movimientos sindicales es trascender la lucha de lo gremial a la lucha de lo social. Inclusive en algunos sindicatos venimos hablando del enfoque de sindicalismo ciudadano, que quiere decir que si vamos a tocar en la agenda sindical temas vinculados con la lucha por las reivindicaciones de los derechos de las mujeres, como una remuneración justa, por una igualdad salarial, por jornadas decentes, por el reconocimiento a derechos laborales, por reconocimiento a formas de trabajo que deberían de ser remuneradas. Por ejemplo, la lucha contra la informalidad laboral, la precarización que sufren en el empleo en los sectores informales, inclusive trabajadores y trabajadoras del sector de la construcción o de otro tipo de actividades como por ejemplo la parte agrícola, ¿verdad? Que han sido, digamos, históricamente vulnerabilizadas, inclusive alejadas de las condiciones de derechos,
con el tema de posicionar dentro de la agenda sindical los derechos de las poblaciones migrantes, o los derechos, o por ejemplo, abordar cómo el sindicalismo tiene que jugar un papel protagónico en la defensa del ambiente, de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Casi que es un tema donde la articulación con otros movimientos está ahí, o sea, tiene que darse. Y en muchos casos nos cuesta dar ese paso porque nos hemos enfocado a veces a defender únicamente la reivindicación de derechos de carácter sociolaboral, pero no necesariamente empezar en una esfera de la sociedad como tal. Entonces, en ese sentido, ahí, digamos, algunos de los comentarios en esta dirección. Bueno, hay una persona que se refirió del país de Uganda, haciendo mención a cómo hacer para también buscar una nueva forma dentro de ese escenario de la normalidad, de que los trabajadores informales puedan tener acceso a derechos formales, por decirlo de alguna forma, valga la redundancia, o derechos laborales tácitos, por ejemplo, que hoy día son muy precarizados, son muy flexibilizados. Por ejemplo, en el otro caso, tenemos el escenario de cómo hacemos los sindicatos, o cómo han hecho las organizaciones o el movimiento sindical en el caso de Filipinas para salvaguardar los empleos y los salarios de las personas. Y hay una pregunta que es para las tres. Les estoy vinculando como un comentario con pregunta para que sus procesos de intervención me ayuden por un tema del factor tiempo. Y esta es como para las tres, que es un poco lo que veníamos mencionando. ¿Cómo hacemos los sindicatos para trascender una agenda gremial a incidir en la política pública de los países, para generar que estas buenas prácticas y estos buenos contenidos sobre qué debemos hacer trasciendan de una agenda sindical a una agenda país? O sea, cómo incidir en la política pública, cómo incidir en los gobiernos para que haya un proceso de transformación real, digamos, y que podamos tener resultados más afirmativos. Pues sí, excelente esta pregunta y estoy totalmente de acuerdo en que los sindicatos deben trabajar en el contexto de unos movimientos sociales mucho más amplios, porque nos están pidiendo por la igualdad y una vida equitativa. Dicho esto, nosotros, con nuestra coalición laboral, estamos intentando desarrollar juntos, todos juntos, una agenda laboral para que todos tengamos muy claro qué deseamos reivindicar, cuáles son esas reivindicaciones políticas, conceptualizar el trabajo en el contexto público y privado, respectivamente. En estos momentos se están realizando mediante el online las consultas a nivel de nuestras dos cámaras parlamentarias y allí tenemos una oportunidad para plantear lo que nos preocupa. En este proceso también realizamos un trabajo y una campaña a favor de la fiscalidad. En estos momentos hay un problema en la tributación, en la fiscalidad, porque hay unos que pagan más que otros en función de su puesto. Queremos que sea más justa la imposición y lo que decimos es que hay que imponer más impuestos a los ricos y estamos trabajando sobre ello. Y mano a mano trabajamos con otros movimientos sociales, también en el marco de la ley antiterrorista de Filipinas, que ha hecho que peligren nuestros derechos sindicales, nuestros derechos humanos también. Estamos trabajando, por tanto, con diferentes movimientos a los que me refería hace unos instantes. Y luego, en cuanto a la relación con estos movimientos, hay que dejar de ser sectoriales, por así decirlo, y no pensar quién es mejor que el otro, porque tenemos un enemigo mayor. ¿Quién es ese enemigo? Bueno, es el sistema actual que está fracasando, es el capitalismo y hemos de luchar contra ello. Y para hacerlo, no queda más remedio que hacer lo que antes describía.
Hemos de seguir organizándonos, hemos de cerciorarnos de que nuestros líderes, nuestros miembros, dirigentes y miembros tengan esa conciencia política y sepan responder. Cuando empezó la pandemia, desarrollamos nuestros principales puntos de negociación en los diferentes sindicatos locales y también a nivel nacional, sin olvidar que todo esto está vinculado con nuestra visión más amplia y con nuestra misión también. Si esta es la última intervención mía, quiero decir que el 29 de octubre se celebrará la Jornada Global de Acción para los Cuidadores y espero que todos participen en esa jornada, porque hacemos un llamamiento para que se apoye nuestra reivindicación de inversión pública en los cuidadores, personal sanitario. Gracias. Rajna. Bueno, colaboramos con los movimientos sociales porque nosotros somos responsables de que cambie el mundo en el que vivimos. Y cuando nos unimos con el movimiento social, pues podemos ir avanzando. Antes apuntábamos que hay tantos trabajadores migrantes aquí y es difícil trabajar solos en este contexto. Y esta es la razón por la que trabajamos con organizaciones internacionales, también de la ONU, también asociaciones de trabajadores de Madagascar, colaboramos con la OIT, con Industry All, sobre los trabajadores migrantes, porque es importante que queden incorporados en el país en el que trabajan. Y esto nos dará más energía, más empoderamiento si estamos juntos. Es mejor trabajar en colaboración con sindicatos y asociaciones, olvidando una posible competencia entre unos y otros. Es mejor mancomunar esfuerzos. Gracias. Sí, y una cosa más. Hablando de los trabajadores migrantes, en Mauricio tenemos una sesión dedicada a trabajadores migrantes. Estos migrantes tienen sus propios derechos y es importante también ver cómo les tratan los empleadores. Desde nuestra confederación queremos incorporarles e informarles acerca de sus derechos en su nueva región de acogida y también implicar a los jóvenes trabajadores migrantes en nuestro sindicato. Les ayudamos lingüísticamente, tenemos miembros que pueden comunicarse con ellos, ya que hablan inglés, francés y otros idiomas. Y estos son recursos humanos valiosísimos, los trabajadores migrantes, y es importante que trabajemos juntos. Gracias. Muchas gracias, Ashna. Compañera Dorotea. Gracias. En primer lugar, quiero destacar lo siguiente. Mencionaba la pregunta de Uganda y la organización de los trabajadores informales. Desde el comité al que represento, debo decir que tenemos una parte importante en nuestro programa, que es la organización de los trabajadores informales. Y celebro oír esta pregunta de Uganda, porque tuve la suerte de poder desplazarme a Uganda con nuestros amigos del sindicato y allí pudimos reunirnos con un gran número de trabajadores informales. Esto es importante. Los sindicatos han de detectar los principales problemas, han de empezar a organizarse y ya tenemos unos excelentes ejemplos en esta materia de cómo organizar el trabajo informal o los trabajadores informales. Véase el caso de Uganda. Y luego otra cosa es los sindicatos a nivel nacional. A mi modo de ver, la importancia de los sindicatos es muy grande en los campos en los que actúan. Por ejemplo, los marineros. Es importante que nosotros, desde el sindicato, tengamos una buena relación
con el ministerio para interceder ante el ministerio y que siempre tenga muy presente este grupo de los trabajadores, la gente de mar, los marineros. Es que a veces olvidan a las personas desde el ministerio y nuestro principal cometido es asegurar que en todo lo que hagan desde el ministerio tengan muy presente la protección de los trabajadores. Esto es importante, hablando del nivel nacional. Otra cosa importante a nivel nacional también. Ashna antes mencionaba la ley, ¿verdad? En su país. Es importante la legislación para la protección de los trabajadores, que se ratifiquen los convenios internacionales, que lo apliquemos en legislación nacional. Claro, hay diferentes convenios en diferentes sectores y esto se incorpora en legislación nacional. Y en el caso de que se detecte alguna laguna, algún caso de incumplimiento, intervenimos desde los sindicatos para que los gobiernos cumplan a pies juntillas. Gracias. Bueno, muchas gracias a las tres. Muy brevemente, así como en un minuto, les vamos a pedir a cada una que haga una reflexión final donde hagamos un llamado a las organizaciones sindicales y a las personas jóvenes a creer que es posible generar procesos de cambio si no lo creemos, si logramos abrir y posicionar los espacios y si logramos entender de que el sindicalismo tiene que trascender a una agenda integral como países. Entonces, así muy puntual, por favor, la compañera Nice. Amplificar la voz de los jóvenes. Eso no es solo actuar en el seno del propio sindicato. No, hemos de formar parte de todo el proceso de transformación de la sociedad y que nos preocupa lo del cambio. Si hay una desigualdad que nos afecta, actuamos. Si detectamos una injusticia o el capitalismo u otras cosas que nos afectan, actuamos. Y no solo pasa por una respuesta de actuación desde el sindicato, no, de nuestra actuación para asegurar que la sociedad se transforme. Nos preocupamos en todas las instancias y me refiero a los jóvenes, no solo los futuros dirigentes de hoy o de mañana, no, nos preocupamos todos. Muchas gracias, Nice. La compañera Ashna. Bueno, repetiré una vez más que hemos de encontrar vías y formas para que los jóvenes se incorporen en los sindicatos y mejor que largos artículos impresos, editar breves vídeos que resulten atractivos para los jóvenes y hacerles saber que se trata de la sociedad. Necesitamos más jóvenes que se unan a los sindicatos, que se afilien, porque la juventud puede mover el mundo, como se ha dicho a menudo. Todos los jóvenes, los sindicalizados, son los que van a propiciar el cambio. Gracias. Muchas gracias, Nice. Compañera Dorotea. Gracias. Seré muy breve. Ese tipo de seminarios, y son muchos los que han participado en este webinario, dejan patente que los jóvenes son conscientes de los temas y problemas que arrostramos y cuando colaboramos, cuando hacemos galas de solidaridad a escala mundial. Haciéndolo así, tendremos empleo y futuros sostenibles para todos, no solo los jóvenes, para todos. Y este es el mensaje positivo que se desprende de este webinario. Somos muy afortunados porque con muchos jóvenes sindicalistas, estamos viendo que están haciendo posible que el mundo será mejor. Hay que seguir por esta senda y esto me hace muy feliz el formar parte de todo esto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Ashna, a Nice y a Dorotea por compartirnos desde sus experiencias algunos procesos de gestión y de cambio, que se están generando dentro del movimiento sindical.
como colocarnos sobre la mesa una cantidad enorme de desafíos que tenemos como movimiento sindical, que tenemos como sociedades en este escenario de la nueva normalidad, para plantear y posicionar una visión de lo que queremos nosotros, no solamente en términos de las condiciones laborales de nuestras personas trabajadoras, sino también de los modelos de sociedad que queremos en cada uno de nuestros países. Modelos de sociedad que luchen por la igualdad, modelos de sociedad que promuevan los derechos humanos, modelos de sociedad que luchen contra la discriminación, modelos de sociedad que apuesten por la justicia social tributaria, modelos de sociedad que promuevan la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, y modelos de sociedad donde el centro sean las personas, donde trabajemos por la inclusión, por la solidaridad, por la unión. Y donde hemos entendido, muy importante, que el papel de las personas jóvenes, de las mujeres, de los hombres, dentro del movimiento sindical, también lleva a tener la capacidad de construir propuesta y respuesta. No solo a los desafíos que nos generan las sociedades y los modelos en relación a los procesos evolutivos, sino también en la capacidad de generar la visión de lo que queremos y de lo que soñamos y trabajar sobre eso. Hay que apostar, como bien mencionó Nice, de manera constante, la lucha por la ratificación del Convenio 190 en nuestros diferentes países contra la eliminación de las diferentes formas de violencia en los centros de trabajo. Hay que luchar contra el aumento de las brechas y la desigualdad social en términos del decrecimiento económico de algunos de nuestros países que están afectando a los sectores más vulnerabilizados. Y hay que trabajar también de manera muy insistente a través de un enfoque intergeneracional, entendiendo que todos y todas sumamos, jóvenes, adultos, niños y niñas, sumamos en este proceso, de la importancia también de generar alianzas con otros sectores. Y que esa generación de alianza también nos va a permitir crear un sindicalismo más fuerte, que inclusive tenga capacidad de convertirse en lo que somos, un instrumento de justicia social y con capacidad de respuesta. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron de este webinar. Muy satisfecho, muchísimas preguntas, muchísimos comentarios, muchísima interacción. Agradecerles de antemano, esperamos haber podido recopilar parte de lo que ustedes lograron plantear acá y muchísimas gracias a las compañeras por darnos insumos para fortalecer a partir de las buenas prácticas nuestro trabajo sindical. Muchas gracias y buenas tardes y buenos días. Damos por cerrado el webinar.